Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Queridos hermanos, muy buenos días, tardes, noches. Delante del Señor, como siempre hacemos, ponemos todas nuestras necesidades, especialmente de aquellos que nos piden alguna oración. Tengo presente las intenciones de la familia Ríos Marín, que nos han pedido oraciones, recordando a sus fieles difuntos, a Gloria Ríos Marín. Pedimos también por todos aquellos hermanos nuestros que nos llaman para saber de nosotros, algunos más que viven angustiados ante este encierro necesario, en fin, por toda la Iglesia que en este tiempo adverso, pues camina con el derrotero firme de la fe que nos abre la esperanza de un futuro mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Jesús el Señor esté siempre con ustedes. Y hermanos, en la presencia de Dios, le pedimos perdón por todos los pecados que nuestra pobre humanidad realiza. Confiados siempre en su misericordia, nos atrevemos a decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real. Concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos en sus corazones en una misma fe y actúen movidos por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo, y yo voy a ser su Dios, y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel.
cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes, los fariseos, convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos, destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, pues como dice esta escritura del evangelista Juan, también nosotros nos preparamos para la Pascua. Y cada vez que se acerca la Semana Mayor, la liturgia es insistente en la preparación de un camino. La liturgia insiste en el aspecto de la santificación, en el aspecto de la purificación interior. Disponernos a vivir la Pascua de Cristo, que es la fiesta más importante de nuestra fe cristiana, que tiene que ver con nuestra propia salvación. Y finalmente, al capítulo 37, el profeta Ezequiel ya no va a hablar en visiones, en palabras simbólicas. Aquel profeta que es eminentemente enigmático, simbólico, que habla
de aguas que surgen del futuro templo de Jerusalén, que habla de huesos secos que se reúnen y conforman un hombre, que habla de medidas misteriosas, de números enigmáticos, ahora habla con claridad. Y dice en la Escritura, el Señor ha tenido compasión y conducirá a su pueblo en exilio, lo conducirá a la tierra de promisión, después de haberlo purificado en ese espacio de tiempo. Le va a conducir con un corazón ya purificado para que le dé gloria al Señor en su propio templo reconstruido en Jerusalén. Congregará a todos los judíos dispersos y hará de ellos un solo pueblo, un solo Señor, una sola fe. Y esa profecía de Ezequiel es maravillosa, porque nos habla del pastoreo de Dios. Dios es pastor, es un ser extraordinariamente distinto de nosotros. Sin embargo, se nos presenta a nosotros no solamente como un padre, también como un pastor, y ese es el estereotipo también del Evangelio. Jesús es el pastor que el Padre ha enviado para reunir a las ovejas dispersas de Israel. Aquí la cosa, hermanos, es de que ¿cuál va a ser nuestra actitud respecto del pastoreo de Dios? A veces no somos capaces de dejarnos pastorear, y esa es la verdad. Por eso la Iglesia, y más quizá en este tiempo donde estamos privados de los sacramentos, y que nos une solamente a Dios, ese nexo espiritual, hermanos. Quita ese nexo espiritual de nuestra mente, de nuestro corazón, y estamos en ceros. Dejémonos pastorear por el Señor. En estos momentos difíciles de nuestra historia, también es pertinente hablar del pastoreo de Dios. Dios sigue siendo pastor, pero de nosotros depende dejarnos pastorear por Él. De tal manera que no nos suceda como dice Juan en su Evangelio, en el Evangelio del día de hoy. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El Señor nuestro Dios estableció un pastor de Israel para que conduciera a las ovejas dispersas y nada sucedió. No solamente no le hicieron caso, sino que respiraron violencia contra él, y en la Semana Santa veremos cómo Jesús es llevado al matadero. ¿Dónde está entonces el pastoreo? Se esfumó. ¿Por qué se esfumó? ¿Porque Dios es infiel a las promesas de los patriarcas? No, porque el pueblo es infiel y no es capaz de mantenerse firme en ese compromiso adquirido por Dios. De tal manera que la apatía y la indiferencia se ve como una antítesis a este pastoreo divino. ¿Qué no nos sucede a nosotros, hermanos? Necesitamos implementar formas para que cada uno de nosotros nos sintamos más adheridos a las enseñanzas del Divino Pastor. En esta Semana Santa que estamos casi a punto de inaugurar, es necesario que cada uno de nosotros se cerciore de que está más cercano de Dios. En estos tiempos sagrados es necesario volver nuestros ojos a Dios. La Iglesia nos propone ese camino muy sencillo: ayuno,
oración y limosna. Ayuno, oración y limosna. Y ya lo decimos tan trilladamente que ya nadie hace lo propio, ya nadie ayuna. Orar, pues uno que otro, y la limosna, pues, y sobre todo ahorita con este tiempo, no somos verdaderamente compartidos, generosos. Pero esa es la idea, que nosotros nos sintamos verdaderamente fortalecidos para hacer el bien. Ese es el sentido del ayuno. El ayuno prepara nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para hacer el bien que agrada a Dios. Y la oración nos da la fuerza interior para cumplir el más grande mandamiento del Señor, que sintetiza la ley y los profetas: el amor a Dios nuestro Señor y el amor al prójimo. Por eso la oración es importante, porque mientras la persona ora con un corazón sincero, puro, mientras la persona ora, el Señor le da la gracia de poderlo amar y reverenciar a Él y tener compasión y misericordia con el prójimo. Ese es el sentido de la oración, sobre todo en este tiempo de gracia. ¿Y la limosna qué cosa es? Sino precisamente romper con el pecado original, el egoísmo concéntrico que solamente habla de lo que tú necesitas, de que la incapacidad de que tiene el hombre de romper su burbujita egoísta para salir al encuentro del hermano que sufre, del hermano angustiado, del hermano que está por ahí lleno de miedo, recluido en su habitación. Hoy la limosna, hermanos, es saber escuchar. Hoy la limosna es tener esa sensibilidad para hacer una llamada a nuestros seres queridos. Hoy la limosna es salir de nosotros mismos para ir al encuentro de aquel que nos necesita. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder vivir intensamente, hermanos, en la medida de lo posible, esta Semana Santa que estamos a punto de inaugurar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oremos juntos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos haga dignos de tu gracia, nos lleve a participar de los bienes prometidos por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero comprende la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Rogelio, pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Hagamos la comunión espiritual, hermanos, para todos aquellos que nos siguen en esta celebración, que el Señor deposite su presencia en lo más profundo de cada corazón humano. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Ten misericordia, Señor, de tu Iglesia suplicante. Mira compasivo a quienes se inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que los que redimiste con la muerte de tu unigénito queden expuestos al pecado, ni consientas que los opriman las adversidades, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios misericordioso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.